Que empezó así para el Madrid, ¿no? Era lo que había puesto Ancelotti en su 11, porque el problema de los laterales, pone a Mendy, solo dura 11 minutos y tiene que morir, ¿verdad? Con lo que único que podía haber, y Fran García se vio muy, pero muy nervioso en el partido. Quizás por ahí se atribuye el primer tiempo que no fue para nada bueno del Real Madrid. Vamos a ir tiempo por tiempo, Barak. Sí. Dime, lo que hizo bien el Barça y lo que hizo mal el Madrid en esos primeros 45 minutos. En los primeros 45 minutos el Barça le dio continuidad a lo que venía haciendo en los dos clásicos pasados. Un equipo con una presión y una capacidad de recuperación muy pronto, agresivo, con la pelota muy serio, con un Pedri extraordinario. Cuando empieza a fallar Pedri, fruto del cansancio, fruto del Real Madrid más agresivo, ahí se nota que Pedri no anda y el Real Madrid lo aprovecha. Un Jude Bellingham inconmensurable. Comparas la actuación de Bellingham y la de Frenkie de Jong, sí, y te das cuenta la calidad de futbolista que es Bellingham y cómo Frenkie de Jong, con toda la clase que tiene, cuando hay que meter la pierna, cuando los partidos se ponen bravos, ahí Frenkie de Jong sufre y a veces pasa de puntitas, y todo eso que no había pasado en el primer tiempo empezó a pasar en el segundo tiempo, pero todo pasa por un Real Madrid que está acostumbrado a eso, ¿no? A no empezar bien, a no aprender de lecciones anteriores, a necesitar la adrenalina y estar contra las cuerdas para sacar lo mejor de sí mismos. Un Real Madrid que fue muy conservador en la primera parte, que tiró atrás, que trató de hacer lo que le salió muy bien en contra del Manchester City hace un año, ¿no? En aquella eliminatoria en la que lograron pasar a la final. Era otro Madrid, era un Madrid que tenía un oficio defensivo que le falta ahora, y el Barcelona pudo haber, sin haber tampoco hecho a Courtois, porque no lo fue, el Barcelona sí que dominó tanto el primer tiempo de este partido como dominó el primer tiempo de la Supercopa de Arabia Saudita, donde metió los goles que quiso, y ya en el segundo tiempo la circunstancia con la expulsión de Szczesny fue distinta. Y en el primer partido del Clásico también. Fueron el primer tiempo fue un partido en la primera vuelta de la Liga. Un partido parejo, quizás que mejor el Real Madrid que el Barcelona, y un segundo tiempo totalmente dominado por el Barça. Entonces, es verdad que dentro de estos tres clásicos que ha ganado el Barça, hemos tenido un patrón similar. Un tiempo dominado totalmente por el Barça, total y absolutamente por el Barça, y un segundo tiempo, y otro tiempo que no necesariamente es el segundo. En el caso del primer clásico fue el primero, el que realmente fue parejo, pero bueno, han sido dominios alternos. Fue mejor el Real Madrid. Volvió a ocurrir, ¿no? Este Barça no pudo en el segundo tiempo, no le alcanzaron las piernas y tampoco la convicción que sí tuvo el Real Madrid, no lo pudo frenar, y hubo un momento clave en el partido. Uno es la entrada de Kylian Mbappé, cambia totalmente, por más que digan que Ancelotti es un genio, que los cambios, que si Modric, que si Güler, todo sí un poquito, pero sobre todo Kylian Mbappé, el que es un jugador diferencial y el que realmente hizo al Real Madrid mejor y para un Barcelona que lo había superado totalmente. El otro momento clave es la salida de Vinicius. Nos la perdimos creo que todos. Este partido tuvo de todo, inclusive pérdida de señal internacional, y hubo un momento en el que se fue la señal, Vinicius ya no estaba, y el Real Madrid ya no fue lo que había sido por molestias, sale por molestias, ¿no, Rodrigo? Pues cuéntanos un poquito creemos que sí. Sí, a ver, Rodrigo, ¿qué sabemos de por qué salió Vinicius del campo? No, por molestias, porque estaba tieso y porque evitaban correr un riesgo precisamente con Vinicius de perderlo el resto de la temporada, porque al Real Madrid, después de la catástrofe de Champions y lo que ha ocurrido en el día de hoy, todavía le queda la Liga por delante y hay un clásico, y precisamente ahí es donde tiene que agotar el Real Madrid sus últimas opciones de conseguir esa remontada en Liga frente al Barça. Aún así, ya no solo Vinicius, hoy el partido de Rodrigo ha sido, yo creo, la confirmación definitiva de que Rodrigo no está para el Real Madrid, porque durante los últimos años, temporadas, hemos visto a Rodrigo marcar goles importantes en Champions, en partidos muy, muy importantes, pero lo de esta temporada, en el año en el que él debería haber dado un pasito hacia adelante, en el año en el que él, al final de la campaña pasada, se había quejado de la falta de protagonismo, se volvió a quejar esta temporada mismamente de que solo se hablaba de Bellingham, de Vinicius y de Mbappé, pues en el momento en el que tiene que dar ese pasito hacia adelante ha sido un desastre tremendo, se ha borrado por completo de otro partido tan importante como era el de esta tarde, y también Vinicius, obviamente, porque es que el partido de Vinicius ha sido lamentable. Sí, Vinicius exactamente. no puede vivir de 2 o 3 chispazos en la segunda parte como ha hecho hoy. Y no es el primer partido. Tuvo 2 resbalones en la primera parte, 2 resbalones.
Bueno, los resbalones lo Que ya tuvieron no hablo de la todos, primera parte, pero claro, Rodrigo, hablo de todo el Rodrigo no partido. se va a animar Que a no decir... puede ser que Vinicius, si opta de verdad al Balón de Oro, pueda hacer el partido tan triste que ha hecho en el día de hoy y Correcto. la temporada tan triste que lleva durante toda la campaña. Pero- que no pero, puede Rodri, ser, debes que va a ser el animarte a jugador decir lo seguramente mismo en que cuanto dijiste renueve de con el Real Rodrigo Madrid, de Vinicius. mejor pagado de la plantilla, y el Real Madrid no se puede permitir ese lujo. Rodri, tienes que animarte a decir lo mismo que acabas de decir de Rodrigo. Hay que decirlo de Vinicius también, ¿eh? Claro. Que si al Real Madrid efectivamente le llega una oferta de más de 200 millones por Vinicius, tiene que venderlo. Pero la Vinicius noticia le de la quita. semana es Hoy todo lo contrario. Vinicius no es, bueno, están avanzadas las pláticas. Pero si llega alguien y pone más de el partido de hoy demuestra, deja claro, evidencia, retrata que si hay una oferta superior a los 200 millones por Vinicius, Vinicius se tiene que ir del Real Madrid. Pero Hoy Vinicius a ver, le quita Mauricio, más de lo que le da al Real Madrid. Mau, pero el Madrid en la segunda parte también mejora, no nada más por Mbappé, que ya lo mencionaba Barak, sino porque también vimos momentos No. de Vinicius Junior. No, Cuando el brasileño empieza a no aparecer, es cierto eso. ¿Cómo no? No es cierto. Vini Fue Junior gracias aparece a en el segundo Mbappé. tiempo Pero y fue está gracias a con- Mbappé. O sea, ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Tuvo 2 tiros de media distancia, Vinicius. Desbordó. ¿Qué más A ver. hizo? desbordó, pateó al arco en 2 ocasiones, se asociaba con Muy bien, Mbappé, pateó al arco, fantástico. retrocedía. ¿Qué genio? ¿Qué más En la hizo? primera parte hubo un solo remate, el Real Madrid 0 al arco, en comparación Pero con los sin 9 Mbappé en la remates de cancha. Barça, 4 al arco Sin y entró la de Mbappé, Pedri. sin Güler, A ver, salvo sin Bellingham, Modric en la cancha. salvo Bellingham, ¿a quién destacamos del Madrid en el primer tiempo? Es que cuando no hay un trabajo Courtois. colectivo, cuando no hay un ¿A equipo Courtois? es difícil. Sí. Bueno, eso habla claramente de que no hay un trabajo colectivo. Que tu guardameta sea figura. Que tus Otra delanteros vez. ni toquen la pelota. José, pero una cosa importante de la primera parte del Real Madrid, que ya veo que nos estamos focalizando mucho en los primeros 45 minutos. Efectivamente, el Barça tiene muchísima más posesión, efectivamente el Barça se va con esa ventaja porque es imposible defender peor esa jugada, pero el resto del primer tiempo, el Madrid, que estaba para mí en inferioridad, pero creo que no hace mal primer tiempo en cuanto a planteamiento, porque hace y provoca que el Barça se desgaste, pero ocasiones claras que digas tú, bueno, salvo la que saca Courtois, o sea, no recuerdo muchas ocasiones que fuera Correcto. merecedor el Barça a llegar a los primeros 45 minutos con un 3-4-0 en el marcador, Y que eso también vale, que a mí no me a veces se gustó. nos llena mucho la boca diciendo que no, el Barça juega mejor, no, el Barça juega seguramente más estético y mucho más bonito, y a mí me gusta ese tipo de juego, pero también hay que valorar y ponderar, si tú tienes un planteamiento más defensivo, que le ha funcionado muchas veces a Ancelotti contra el Barça, también hay que ponderar que la defensa también juega. Ahora, a mí, para cerrar el tema de Vinicius, a mí lo que no me gustó es ver que la prórroga la jugara el Real Madrid sin Vinicius, por las razones que sean. Pero nos imaginamos que un Vinicius en una prórroga puede marcar diferencia. Esa diferencia que intentó marcar durante el partido y que no pudo porque pues terminó roto, sencillamente. Barak, Sí. esta semana la noticia era alrededor de Vinicius, que probablemente le renueven, que él no quiere 5 años en Arabia Saudí, esa oferta millonaria que hay es para que él vaya a jugar a Arabia por lo menos 5 años, y él no quiere eso. Supuestamente se queda en el Real Madrid. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, ¿qué va a pasar con el Real Madrid la próxima temporada? Rodrigo, creo que este año ya le sobró en el Real Madrid. Yo lo venía diciendo desde la temporada pasada, que si llegaba una oferta importante por Rodrigo había que, igual no llega, ¿no? Pero Rodrigo, ya con la llegada de Mbappé, quedaba mal parado, y como dice Rodri, era una buena oportunidad para reivindicarse y no la ha aprovechado. Entonces, dentro de todo, yo creo que Rodrigo, siendo espectacular, puede hacer una carrera espectacular fuera de Real Madrid. No necesariamente es un jugador llamado a seguir su trayectoria en el Real Madrid, y me parece que es lo menos debatible de todos. Igual y se queda, pero va a ser difícil que encuentre el lugar que quiere, y probablemente si lo encuentre en otro equipo importante y de alcance, sin que este sea el Real Madrid. En cuanto a Mbappé y Vinicius, calculo que tendrán un año para congeniar dentro y fuera de la cancha, para demostrar que son futbolistas super élite. Mbappé, lo sabemos todos. Vinicius a veces nos deja dudas si lo es o no lo es. Mbappé es la gran apuesta del Real Madrid. Mbappé es la bandera del Real Madrid, y si no funciona con Vinicius esta temporada, bueno, ya estoy hablando de la siguiente, ¿no? Dando por hecho que el Real Madrid no va a ganar la Liga, que eso es otro tema que tendremos que abordar, cómo queda el Real Madrid parado de cara a sus posibilidades de ganar la Liga, porque al final, si recorta
a un punto la distancia que tiene con el Barcelona después del Clásico, habrá todavía muchas posibilidades de ganar la Liga. Pero en un escenario en el que creo que ahora mismo estamos todos, en el que el Real Madrid no gane nada esta temporada, pues tendrá una oportunidad, un año, la temporada 2025-2026, para que funcione. Y obviamente esto, al ser el Real Madrid, si no funciona la siguiente temporada y el Real Madrid otra vez no gana nada, pues entonces Vinicius, como la vaca sagrada más debatida ahora mismo en el Real Madrid, será la vaca sacrificada, no tengo la menor duda. Claro. Y por otro lado, Rodri, ver salir a Rüdiger ya fundido del campo, ¿verdad? Porque no podía más, y con la posibilidad de los penales a la vuelta de la esquina, decíamos, un tremendo tirador de penales está saliendo de la cancha para el Real Madrid. Bueno, no sucedió porque apareció Jules Koundé marcando quizás el gol más importante de su carrera, pero esa roja que vio al final, la de Vázquez, explícanos ¿cuál es la consecuencia inmediata de estas dos rojas pensando en lo que queda para el Real Madrid? ¿Se perderían el partido del próximo fin de semana de Liga? Sí, por roja directa. El Real Madrid ha visto 3 expulsiones en el día de hoy, una Rüdiger, otra Lucas Vázquez, ya me lo confirman desde dentro del estadio. La otra creemos que es para Jude Bellingham o para Vinicius. Ahora lo confirmaremos en cuanto se sepa 100%, porque estamos pendientes del acta. Y estas son por protestas y por comportamiento. Y llevado sobre todo al tema de Rüdiger, voy a decir una cosa que si el Madrid fuera un club serio a nivel interno, antes que fuera la Federación Española quien sancionara a Rüdiger, debería ser el propio Real Madrid. Hoy Rüdiger no puede dar esa imagen el Real Madrid. No puede dar esa imagen desde el banquillo con 4 personas no es la primera vez. Agarrarle, intentando lanzar hielos. Lanza, creo, una gasa al centro del campo. No sé si intentando agredir al árbitro o qué, pero esa imagen el Real Madrid no se la puede permitir. Y esa imagen de Antonio Rüdiger es una vergüenza. Una vergüenza. Y el Real Madrid debería actuar a nivel de código interno. Y debería actuar ya. Sí, pero sería doble moral, Rodri, ¿no? Hoy, Perdón, pero el Real Madrid es el que permite estos comportamientos. Claro, o sea, por un lado, bueno, como vas a sector de Real Madrid TV, o sea, ¿en serio? Comete terrorismo. Claro, otra cosa es que lo haga. Y por otro lado, la doble moral creo que también sería lamentable. Sí. No, después de todos los dimes y diretes, Mauricio. Perdón. Es que, a ver, yo estoy de acuerdo con Rodri, pero eso no pasa porque en el club en el que juega Antonio Rüdiger, cuando a su jugador no le dan el Balón de Oro, no van a la ceremonia y desprecian. Se comportan como un equipo fachoso, corriente. Y cuando las cosas en el arbitraje no son como quieren, hacen una pataleta, no van a conferencia de prensa, no entrenan. Rüdiger se comporta de acuerdo a cómo se comporta el Real Madrid, ¿eh? O sea, Rodri está hablando de otro Real Madrid. De otra época del Real Madrid, donde existían comportamientos, valores, honores, lo blanco de la camiseta significaba algo. Hoy no. Entonces Rüdiger se comporta con el mismo barrabravismo con el que se comporta su dirigencia. Es así de sencillo. Porque Rüdiger es jefe, no es solo jefe de la defensa, sino también a nivel de líder. ¿O no, José del Valle? A ver, es que el Madrid es el equipo más grande del mundo, pero la verdad que últimamente está teniendo comportamientos de equipo chico. Eso de constantemente condicionar al árbitro con lo de Real Madrid Televisión, y lo peor de todo es que después de las declaraciones de Burgos Bengoechea y del árbitro del VAR, el Madrid se sintió reivindicado, el Madrid sintió que con esas declaraciones el Madrid tenía la razón, y no debería de ser así. Al final de cuentas, para ganar, tu principal argumento tiene que ser el fútbol, y eso es lo que al Real Madrid le ha faltado esta temporada. Por eso, al Real Madrid le conviene que hablemos de esto, de que si los arbitrajes, de que hablemos de polémicas fuera de la cancha, porque cuando hacemos un análisis de fútbol, este Real Madrid este año ha dado pena. Contra los rivales de jerarquía, contra el Liverpool se comió tremendo baile. 3 clásicos perdidos contra el Barcelona. Contra el Atlético de Madrid, a ver, termina pasando a la siguiente ronda porque la pelota le topa 2 veces a Julián Álvarez cuando cobra el penal. Salvo los partidos contra el Manchester City, que quizás es la peor versión del Manchester City en muchos años, después el Madrid no ha dado la talla. Entonces, al final de cuentas, yo creo que aquí tenemos que enfocarnos en el entrenador, en los futbolistas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el equipo que el año pasado había ganado Liga y Champions fichan a Kylian Mbappé? Que ojo, los números de Kylian Mbappé son muy buenos. Marcó en la final de la Supercopa de Europa, marcó en la final de la Supercopa de España, marcó en la final del Mundialito de Clubes y ahora marca en la final de la Copa del Rey. Pero esto no es tenis. O sea, las individualidades del Madrid aparecen, pero colectivamente ahí estamos viendo al responsable. Carlo Ancelotti pone los muñequitos.
todos coincidimos que los cambios fueron buenos, pero a ver, creo que no hay que saber mucho de fútbol para entender que si tenemos a Kylian Mbappé en el banco de suplentes lo vamos a meter y a partir de allí el Madrid mejora. Entonces, lastimosamente este Real Madrid en la cancha, en el aspecto fútbol, ha pasado vergüenzas, puntualmente contra el Barcelona. Es que esta temporada va a ser recordada como la temporada de la paternidad. Hay que decir las cosas como son, clarísimo. El Barcelona futbolísticamente en el año ha sido muy superior al Real Madrid. Hoy el Madrid juega bien 45 minutos. La pregunta es, ¿por qué se esperaron 45 minutos para jugar al fútbol?